Sí, empezando por mi papá, que dijo que eso no era una carrera. Sí, para él, si no estudiabas una ingeniería, pues era no, como que no estudiabas, ¿no? Entonces él dijo, pues yo no te apoyo. En ese tiempo que estamos hablando, ¿de qué años eran? ¿Los 90s? Fue como en el 97. 97. ¿Tendrías que 18 años? No tenía todavía 18, tenía 17. Ah, entraste todavía como menor de edad. ¿Cómo empiezas a buscar? Porque pues en ese tiempo no había internet. O sea, literal, te fuiste a la sección amarilla. Ándale, la sección amarilla, no me acordaba que así se llamaba. Ay, parece que estamos hablando de la época de los dinosaurios. Antes se veía más el enfoque de lo que querías tú ser. Y ahora yo veo que no, o sea, como que no se lo toman tan en serio. Que era muy distinta el aeropuerto aquí, para empezar, era muy distinto los procesos. No, y todavía no hace tantos años, o sea, era todavía una aviación bonita. Tú terminas tu educación básica. ¿Qué pasa con América cuando termina la educación preparatoria y empieza a buscar, pues, qué quiere hacer? Porque tenías un papá ingeniero, una mamá que era asistente médica. ¿Qué pasa con el rumbo de América a los 17, 18 años? Cuando empiezas a decidir a qué te quieres dedicar, ¿o ya tenías alguna idea previa? Bueno, ¿qué pasa? Que en aquel entonces me gustaban dos profesiones, okay. ¿sí? La primera era que quería entrar a la Facultad de Derecho. Okay. Y la segunda era ser sobrecargo. ¿Por qué el gusto de ser sobrecargo o de dónde supiste que eran los...? Híjole, yo me acuerdo que veía los avioncitos pasar y así como que me decían hola, decía yo, o sea, ¿te llamaba ¿qué será? La atención? Y en aquellos años pasaban una novela de Ana en el aire o algo así. Uh-huh. Y me acuerdo que llegué a ver capítulos y decía yo, ¿qué será? O sea, ¿qué se sentirá, no? Uh-huh. Y pues me gustaba ver la personalidad que tenía la mujer, ver que siempre andaba de un lado para otro, ver que los días eran totalmente diferentes, no eran nada rutinario. Entonces, cuando yo dije que quería estudiar Derecho, pues como que en mi casa no les agradó. Sí, empezando por mi papá, que dijo que eso no era una carrera. Sí, para él, si no estudiabas una ingeniería, pues era no, como que no estudiabas, ¿no? Entonces él dijo, pues yo no te apoyo. Dije, ok. Entonces, pues hubo por ahí una discusión, ¿no? Entre mis papás, hubo por ahí una diferencia. Y dijo mi mamá, pues yo te apoyo, o sea, pues es lo de menos. Dije, sí, entonces, pues no, Derecho no. Entonces mejor quiero hacer la carrera de sobrecargo. O sea, ahí empieza tu inmersión al mundo de la aviación. Así es. Por un gusto de haber visto aeronaves, visto aviones, y la curiosidad, y no querías una rutina común. No quería, nunca me ha gustado, fíjate, es cosa curiosa, no me gusta lo rutinario en cuestión laboral. Uh-huh. Sí. Pero aún así soy muy rutinaria para mis cosas. Sí, en lo personal. En lo personal, o sea, es algo muy curioso. Pero, por ejemplo, pues tú sabes que en ese trabajo sabes a qué horas te vas, pero no sabes a qué horas llegas, ¿no? O llegues. Y si llegas, ¿sí? Y sabes que no todos los días vas a ver las mismas caras. Y no todos los días se te van a presentar las mismas situaciones. De eso ya hablaremos, porque tú has de tener varias historias y eso sí nos interesa. Excelente. Entonces, tu madre decide apoyarte y ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? Cuando le dices, yo te apoyo. No, pues empecé a buscar escuela. ¿En ese tiempo que estamos hablando, de qué años eran? ¿Los 90s? Fue como en el 97. 97. 97. ¿Tendrías que 18 años? No tenía todavía 18, tenía 17. Ah, entraste todavía como menor de edad. Uh-huh. En ese tiempo empezaste, ¿cómo llegas o cómo empiezas a buscar? Porque pues en ese tiempo no había internet. No, pues era buscar en el periódico, era buscar en los directorios, escuelas, era hablar a información y preguntar. O sea, literal, te fuiste a la sección amarilla. Ándale, la sección amarilla, no me acordaba que así se llamaba. Para la gente que no sabe que la sección amarilla eran los librotes sí, amarillos. Amarillos. Y ahí venían toda información de todo lo que quisieras de servicios, ¿no? Así es. Y aparte venía una parte blanca que eran los números telefónicos. Los números telefónicos, o podías hablar, creo que era el 040, no me acuerdo. Algo así, sí, y cierto. Ahí te daban información. Sí. Pero y no había teléfono celular, tenías que hablar del teléfono de tu casa. Ajá. O irte a una caseta. Ay, parece que estamos hablando de la época de los dinosaurios. Fíjate, yo no nací en este siglo, nací en el siglo pasado, pero me acuerdo bien todo eso porque a mí todavía me tocó. Sí.
Sí, y aparte, antes en Monterrey no habían 6 números, eran 5, creo, algo así. Porque la numeración cambió, no le agregaron un número más y muchas cosas cambiaron, ¿no? Eran 6, ¿no? Creo que no sé, el Algo punto así. es que algo así. Excelente. Entonces empiezas a buscar y cómo es que das con a ver dónde estudiar o por qué te llamó la atención, que la escuela que decidiste, o cómo fue, a ver. Pues mira, primero me puse a buscar la información. Ok. Sí, o sea, no nada más lo que había visto en la tele. Sí, y recuerdo que uno de mis hermanos tenía un amigo que la novia era sobrecargo, ella estaba en Aerocalifornia. Entonces, un día ella viene a Monterrey y pues empecé a platicar con ella, ¿no? Y le empecé pues a hacer preguntas, ¿no? O sea, en sí qué era lo que hacía, o sea, qué necesitaba para entrar, si es que me decidía, ¿no? Y recuerdo que había 2 opciones, o entrabas a estudiar o buscabas una empresa que te diera el curso y te facilitara toda la documentación. Ok. Pero si era algo complicado. ¿Por qué? Porque yo era menor de edad. Ok. Entonces, no se podía que entrara por mi cuenta a una empresa. O sea, tenía que buscar una escuela forzosamente. Y entré a estudiar. ¿Entraste a estudiar? ¿Te acuerdas en qué escuela fue? Sí, en la escuela del señor García. No, nunca me tocó. Estaba ahí en San Nicolás. San Nicolás de los Garza. Ok. Sí, ahí en el centro. El centro. ¿Cuánto tiempo duraba en ese tiempo el curso? ¿Te acuerdas? Me aventé, creo que fue un año. Ah, caray, está. ¿Todo entre semana, fin de semana? ¿Cómo era? No, eran 4 días a la semana. 4 días a la semana. Eran 4 días a la semana. Sí, era un horario de escuela. Bueno, a veces dependía porque a veces los instructores no podían en la mañana y tenías que ir en la tarde. Okay. Pero eso te lo manejaban desde el principio. O sea, empezabas la materia y te daban tu horario. Ok. Echaste el año ahí. ¿Te acuerdas cómo era la educación en ese momento para la preparación para un sobrecargo? ¿Tú crees que sigue siendo ahorita que ya estás como instructora que es muy similar o han cambiado ciertas cosas? No, han cambiado muchas cosas. ¿Antes cómo era? Antes, para empezar, te hacían como que un mini test, ¿no? O sea, el instructor que te iba a dar clases te cuestionaba mucho, te hacía preguntas, ¿no? Te decía, ¿pero por qué sobrecargo? Y yo me acuerdo que cuando me tocó el turno de contestar a mí, fui la única que no dije, es que quiero viajar. No, yo me acuerdo que le dije, no, pues es que a mí lo que se me hace interesante es que día a día ves cosas diferentes. O sea, mañana no vas a trabajar con la gente que trabajaste a lo mejor la semana pasada. Y eso era lo que a mí me llamaba más la atención, ¿no? Que era algo completamente diferente día a día, ¿no? Y me acuerdo que la instructora dijo, eres la única que no me ha dicho que quiere viajar. Y entonces le dije yo, y es que en verdad, ¿habrá tiempo para eso? O sea, pues si lo que quieres viajar es cómprate un viaje y vete, ¿no? Claro, claro. O sea, ya habrá tiempo a lo mejor dentro de tus prestaciones para que lo hagas, ¿no? Antes se veía más el enfoque de lo que querías tú ser. Y ahora yo veo que no, o sea, como que no se lo toman tan en serio. Como que están más inclinados hacia otros deseos, ¿no? Otras, ¿cómo decirlo? Tienen otra idea, ¿no? De este trabajo. Tienen otra idea, exactamente, pero tienen otra idea de una aviación que ahorita ya no existe. Ah, bueno, eso es cierto, porque a ti te tocó antes de la gran fiestota del 9/11, que era muy distinta. El aeropuerto aquí, para empezar, era muy distinto, los procesos a lo que y es. todavía no hace tantos años, o sea, era todavía una aviación bonita. Sí. Cuando todavía realmente quienes estaban en el medio tenían ese sentimiento de profesión, ¿no? De decir, estoy aquí porque quiero, no por lo que creo que voy a tener. Porque yo me acuerdo que por mi cabeza nunca pasó cuánto iría a ganar. Literal. No tenías ni idea de eso. La verdad, no. Nunca pasó por mi cabeza el hecho de voy a ganar tanto, o sea, no. Y yo ahora veo que es lo primero que te preguntan, oiga, ¿sabe cuánto pagan? No, pues la verdad no. ¿Y sabe qué prestaciones? No, pues no, la verdad no, porque todo ha ido cambiando constantemente. Claro. Ya las empresas ahora, pues lo que menos quieren es invertirle al empleado. Ya hablaremos de eso. Terminas, bueno, estás en tu curso. En el curso llevaban la parte teórica,
¿correcto? Sí. Las materias que a lo mejor de alguna forma, lo que era legislación y aerodinámica, llevabas meteorología. Sí. ¿Lo mismo? ¿Sigue siendo igual que ahora? ¿O había más materias o menos materias que te acuerdas en ese tiempo? No, yo creo que siguen siendo las mismas, pero antes eran más horas. ¿A poco eran más horas? O se me hacía a mí que eran más horas. Pues sí, porque te digo que lo hice en un año, pero bueno, antes también, o sea, era diferente porque los trámites eran más rápidos. ¿A poco eran más rápidos que actualmente? La verdad es que sí. Yo me acuerdo que yo hice mi curso. Igual a lo mejor no fue el año completo, a lo mejor fueron 9, 10 meses. Okay. A lo mejor, o sea, a lo mejor ahí sí te estoy exagerando del año. Pon tú 10 meses. Terminabas el curso, ibas por tus exámenes médicos, o sea, a realizártelos, todo lo que sabes que te tenías que hacer, electrocardiograma, encefalograma, exámenes de sangre, el psicométrico. Y pasabas todo eso y no sé, ¿qué te diré? Un mes ya tenías tu licencia. Y un mes estabas hablando que ya se había tardado. Un mes. ¿Y lo hacías directamente aquí en Monterrey? Y lo hacías directamente aquí en Monterrey. ¿En el aeropuerto del norte o en el Mariano te tocaba? No, en el aeropuerto del norte, pero la escuela se encargaba de los trámites. Ah, ok. O sea, tú nada más llevabas los recibos de que pagaste en el banco. Sí había los exámenes médicos que sí los tenías que llevar tú a medicina de aviación, que me acuerdo que tenías que llegar como a las 6:30 a formarte ahí afuera en el ADN. ¿Cómo era? Porque llegabas a las 6:30, pero ya llegabas con cita. No, es que antes era sin cita. O sea, si tú llegabas y te formabas. Sí. No te podría decir porque ni me acuerdo cuántas fichas daban, ¿no? Entonces, ahí llegaban, si mal no recuerdo, a las 7 o 7:30 y sacaban sus cuadritos, ¿no? Y los repartían. Si ya no alcanzabas turno, te decían, no, pues regresa mañana. Se acabó. Hasta mañana. Entonces, así como que, oye, pero es que vengo de muy lejos. Así es esto. Entonces, tenías que regresar al otro día. Entonces, si habías llegado a las 6:30, ahora te cerciorabas de llegar media hora antes. Porque había quienes llegaban de madrugada, quienes tenían carro, los pudientes, y ahí se quedaban dormidos un rato a esperar a que abrieran. Como en los conciertos, ¿no? Que se quedan desde un día antes. Así. Ese es el interés, ese es el real interés. Así era antes. Entonces llegabas y a esperar. Pero no era así como que a tales horas vas a pasar. No. O sea, tú llegabas a esa hora, pero tú podías estar saliendo a las 3 o 4 de la tarde. Ah, caray. Entonces, llegabas 5 o 4 de la mañana. Te aventabas casi 12 horas, sí, honestamente. Sí, o sea, porque a veces eran medio mulas los doctores. Y, o sea, sí te revisaban y todo. Pero las constancias las hacían a veces a mediodía o las hacían de plano hasta el final. Y si era la hora en que ellos salían, te decían, regresa mañana por tu constancia. O sea, ya llevabas 3 días. Ajá, pero para poder recoger la constancia igual te tenías que formar. O sea, ¿te tenían que dar ficha para poder recoger? Para poderla recoger también. Oh. ¿Trámites burocráticos? Sí. Eso sabemos cómo son. Trámites burocráticos. Bueno, ¿y el examen médico lo mismo? ¿Era lo mismo o era más pesado, más riguroso? Como que actualmente, bueno, la última vez que te hiciste un examen médico, pues era... Uy, hace un chorro. Ya tenía rato. No, yo creo que eso siempre ha sido lo mismo. Lo mismo. Sí, siempre ha sido lo mismo.